Bueno, estamos con Juan Carlos Cortázar, vamos a conversar, escritor peruano, radicado en Chile, bueno, que vive pues entre Chile y Perú, ¿no? Un poco divide su tiempo entre esos dos países, ¿no? Y él tiene una visión bastante interesante. Su carrera literaria la empezó, digamos, corrígeme si me equivoco, Juan Carlos, en base 4 creo, ¿no? Ya en base 4 empiezas a Casi base escribir, 5, sí. casi base 5. Entonces es una visión bastante interesante porque él ha trabajado en la parte de políticas públicas, en estudios que no necesariamente tenían que ver con lo literario, pero luego se abrió toda una carrera y una vocación que realmente nos ha dado libros muy importantes, muy interesantes, tienen mucho que decirnos, así que bienvenido a Patio de Letras y gracias por recibirnos en tu casa. Mil gracias, mil gracias. Un gusto conocer tu espacio y estar en él. Así es que mil gracias por la invitación. Gracias, Juan Carlos. Bueno, justamente hablemos un poquito de tus inicios en la literatura, ¿no? ¿Cómo es que así que llegas a la literatura? Tengo entendido que una mudanza a Argentina tuvo bastante que ver con eso. A ver, cuéntanos cómo te En decides. realidad, yo siempre leí desde chico. En casa no escribían demasiados libros, habían libros de arte por mi madre. Y me acuerdo que de chico la primera novela que había leído creo que fue Los ríos profundos, luego Señor y Señora. Entonces, digamos, me gustaba leer. Por temas de trabajo me tocó vivir en Estados Unidos y allá, por ejemplo, trataba de conseguir, cuando venía a Lima o a otro país de América Latina, literatura en español, literatura latinoamericana, que eso me alimentaba. Igual leía cosas allá, ¿no? El paso a escribir vino como una idea en un momento en que, bueno, yo hice cambios muy radicales en mi vida. Además, declaré que, o sea, no declaré, estaba absolutamente harto de mi trabajo, pero estaba amarrado a él. Entonces, yo me di cuenta que me iba a pasar como lo de Don Quijote, se me iba a secar el cerebro, ¿no? Por el trabajo, no por leer. Entonces yo dije, tengo que tener algo. En ese momento me cambié, estaba en Estados Unidos a Chile, no hice nada, o sea, trabajé, me acuerdo que tenía dos ideas: escribir, o sea, meterme a un taller de escritura, o tocar batería. Entonces me mudé con batería. Batería no la abrí, sino mucho después, años, y me di cuenta que no, era muy competitivo con escribir. Pero la escritura comencé en Chile con un taller que hice con un colombiano. Yo me acuerdo haberme prometido a mí mismo que iba a ser un hobby. No la tomé muy en serio, es un hobby porque yo me conozco, soy un poquito obsesivo. Entonces dije, un hobby y minga. Me gustó, el colombiano me animó mucho y justo tocó que por mi trabajo me trasladaba a Buenos Aires. Si hay algún lugar ideal, además de escritura de alto nivel, que la mejor escritura de América Latina sale de Argentina o México, Total. digamos, como tendencia, ¿no? Hay muchas cosas buenas, pero digamos, esos dos países en general tienen buenos escritores. O literatura que me gusta. Pero además, Buenos Aires tiene una muy larga tradición de talleres y de talleristas. Entonces, bueno, como me pasaron a Buenos Aires, averigüé, terminé en una escuela de escritura que se llama Casa de Letras, que tenía una ventaja, que como no era una universidad, recién en ese tiempo comenzaban a aparecer en Argentina las primeras, hay como 3 ahora, maestrías. Para mí, a la edad que yo tenía, y ya tenía, digamos, la vida profesional hecha en otra área, en el área de política, gestión pública, no me era indispensable tener un grado Claro. sobre escritura. Entonces yo entiendo que para otros sí, pero para mí no. Entonces, la ventaja de la escuela de escritura es que realmente era un taller gigante, es decir, iba a enseñar gente que estaba escribiendo ahora. Claro. ¿Ya? Lo digo porque a veces en el mundo universitario siempre tienes la restricción de que tienen que tener tal grado, tienen que tener tal carrera, tienen que tener, y como sabemos en la escritura, Eso no. digamos, a la hora que escribes, ¿no? Ahora, esta gente sabía ser Claro. tallerista. Entonces tuve una grandísima suerte, por ejemplo, de haber tenido talleristas a, yo qué sé, Leopoldo Brizuela, Federico Falco, Selva Almada,
José María Brindisi, y así, varios, que, con lo cual no quiere decir que yo pueda escribir como ellos, pero por lo menos Claro, claro. algo le va quedando a uno. Y por ahí nació la idea, publiqué unos cuentos en Argentina, una primera novelita corta que luego la he reescrito, y luego acá en Perú llegué, en fin, tenía una novela, la primera que publiqué, que fue Cuando los hijos duermen. Ujú. En esa novela me había ayudado como tutor Leopoldo Brizuela, gran escritor, excelente tutor, que lamentablemente murió. Sí, sí, claro. Y entonces vine, acá Ujú. me ayudó a mirarla un poco Ricardo Sumalavia, ¿no? Para que tuviéramos una mirada más peruana, entonces lo estuvimos viendo con Ricardo, y ahí acabó en Animal de Invierno, ¿no? Que fueron súper buena onda Ujú. porque en fin, era la primera cosa que publicaba y todo, pero les gustó, luego vino el otro libro de cuentos, después Buenísimo. alguna cosa saltó a otro país, Y así. empezaste a desarrollar la carrera que nació como un hobby. A ver, no es un hobby, tampoco me gusta pensarlo como una carrera. Mm. Primero porque la carrera ya de por sí implica la idea de competición, ¿no? Sí, pues Y de que claro, hay un derrotero. claro, claro. Y la verdad que en esto, yo, una de las cosas que más disfruto es que el único derrotero es lo que a mí me desafíe como algo que yo me gustaría poder intentar escribir, Mm. ponerme desafíos. Ujú. Si tienen que ver con una línea, un tema o algo, la verdad, Una no. carrera más contigo mismo, Claro, digamos, ¿no? pero me gusta más pensar que es un oficio, una Mm. artesanía. Recordémonos que buena parte del arte, ¿no? Yo qué sé, la pintura recién aparece como algo más profesional. Es decir, grandes artistas del Renacimiento y del Barroco eran artesanos, Claro. ¿no? De hecho, estaban asociados a los gremios de artesanos o de comerciantes Mm. en Ujú. Holanda, por ejemplo. Entonces a mí me Claro. gusta pensarlo más como un oficio Ujú. creativo, más que como una carrera. Ahora, claramente tampoco es un hobby, porque en el hobby uno lo asume de otra manera, ¿no? Ujú. Esto es casi como Claro. un virus. Claro, en el caso de los talleres, por ejemplo, yo he visto mucha gente, porque ¿qué pasa con la escritura? La escritura es muchas veces algo vital que uno va postergando y finalmente llegas a una cierta edad donde dices, ya hice todo, me falta escribir, quiero escribir, ¿no? Entonces ves señoras, por ejemplo, de 70 años que se meten y hacen su cuento, ¿no? Y ese es un hobby, sí, que obviamente, ¿no? Para mucha gente, O señores de 50 años que aprenden a escribir claro, también. al igual que el teatro, pasa lo mismo en el teatro, soy actor y pasa mucho eso, ¿no? Mi primera promoción de la escuela de teatro de Arangua, que queda por acá cerca, era señora, la mayoría eran señoras mayores de Mm. 70. Y era alucinante trabajar con ellas, ¿no? Ahora, en tu caso, yo te quería preguntar, ¿y qué te aportó la redacción académica o, digamos la redacción más hacia, por ejemplo, las políticas públicas, toda la redacción que tú tenías que hacer, digamos, para transmitir, ¿no? Documentos oficiales, planes? ¿Qué te aportó eso a tu escritura? A ver, yo creo que siempre me gustó la artesanía de escribir, Uh -huh. aun cuando no escribía ficción. Yo estudié sociología y siempre me gustó escribir cuando me han contratado para hacer alguna investigación o escribir artículos, ¿no? Lo que nunca he hecho y nunca pienso hacer es estos papers indexados, ¿no? Que ya es como el artículo sanforizado, homogeneizado, Claro, frío. claro, No, claro. menos mal, yo sé que es una exigencia, menos mal yo ya no la tengo. Bien Entonces, APA, así bien. no, eso me parece que es un negocio. Pero bueno, era la época cuando uno escribió un paper y de repente un colega tuyo leía y estaba totalmente en contra, entonces en el siguiente número de la revista te contestaba y de Ay, repente como estábamos ahí uno discutía con alumnos y bueno, en fin, era más vivo, ¿no? Ahora claro, esto pasa con un juez sin rostro en Sri Lanka, claro, claro, ¿no? Que te responde después de 2 años cuando ya que le vas a responder a nadie, ¿no? Es más claro. una obligación burocrática que el acto creativo. Uh No -huh. todo el mundo está obligado a escribir en la academia, pienso yo. Claro. Entonces me gustaba la artesanía de escribir, leer, escribir, y bueno, en fin, me apasiona la sociología en particular y otras cosas. Y luego derivé en el campo de la gestión pública. Y algo que me di cuenta, en gestión pública, bueno, tuve oportunidad de aprender con Michael Barcelay, que son los principales académicos en el tema, en el mundo, y con él aprendí
a hacer un tipo de estudio de caso que hace uso de lo que se llama un método narrativo. Es decir, como lo que se busca... En política pública uno puede querer explicar los resultados. Es una evaluación, cuál y cuánto y la que tú quieras. Pero este tipo de enfoque, lo que queríamos ver, lo que a Bárcela le interesa es ver el proceso, cómo se van tomando las decisiones, cómo se ejecutan. La única forma de presentar esa, no la única, pero tal vez la más recomendable, cómo presento yo la experiencia, el fenómeno de algo que va ocurriendo, que es un proceso en el tiempo, actúan actores, toman decisiones, se pelean, ejecutan, la cosa sale mal, la vuelven a hacer, con una narración. Claro. Entonces, y Michael Bárcela, y en eso era muy bueno, porque nos invitaba, bueno, junto con lo que leíamos de literatura sobre estos métodos, claro, no lo llamábamos así, pero era meterle elementos de ficción. Porque, por ejemplo, él decía, un error usual es que la gente comience a escribir su caso con lo que ocurrió antes. Entonces, yo quiero contar, no sé, la historia de cuando se hizo una reforma y comienzo con cuando eligieron al presidente. Entonces dije, el problema es que la gente llega a la página 25 y todavía no llegaste al caso. Al meollo, claro. Haz al revés, comienza con, en tal momento ocurrió esto. Esto era parte del gobierno de fulano que fue elegido hace 4 años. ¿Te das cuenta? Claro. Eso hoy me doy cuenta, después de haber pasado por Casa de Letras, ¿no? Es meterle, ¿no? a una forma de presentación de data, en este caso de ciencias sociales, elementos de la ficción. Ficción no quiere decir si la cosa ocurrió o no ocurrió fácticamente. Ficción es cómo lo narras. Claro. Que tú cambias el orden, ¿no? Si tú haces... O sea, puedes usar una serie de... Es lo mismo que pasa ahora con lo que se llama el periodismo narrativo o la autoficción, ¿no? Claro. El periodismo narrativo es utilizar, en vez de contar la historia linealmente, la tuerces, la volteas, le pones paralelo, yo qué sé, lo que te dé la gana. Y ahí me imagino que de ahí comenzó también a gustarme eso, y cuando salté ya a un taller de ficción, ya me gustó muchísimo, ¿no? Claro. Y esos talleres, por ejemplo, en general una escuela, ¿cómo te va formando? Porque también uno dice cómo se forma un escritor, ¿no? O sea, escribiendo. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. Pero primero pataleando. Sí, primero mojar, claro, primero tragas agua. Claro. Yo todavía estoy en la etapa de tragar agua. Yo creo que la particularidad, diría yo, dentro de las artes que tiene la escritura es que, bueno, una particularidad reciente, o sea, hace 100 años, ¿no? Con la alfabetización obligatoria y generalizada, es que todos escribimos. Entonces, parece que el tránsito de yo escribo, porque aprendí a escribir, ¿no? A escribir arte, es decir, literatura, ficción, como lo quieras llamar, parece muy natural. Si mañana yo te digo, haz una escultura en fierro, tú dices, no, es que yo no sé manejar el fierro. Claro. O pinta, y ya, con crayolas que pinté, pero si me pones enfrente un acrílico, yo no lo sé hacer. Tienes más conciencia del entrenamiento de oficio que necesitas para hacer una escultura de fierro, ¿no? O con la actuación puede ser como tú dices también, está más cerca, ¿no? En el colegio nos hicieron actuar y uno siente que puede, ¿no? Claro. Yo soy bueno contando chistes. De pararse en el escenario. En el cumpleaños de mi mamá. Claro. ¿No? Claro. Y la otra, que todos escribimos, entonces yo también escribo. Claro. Eso es, evidentemente, eso es un dato de la realidad, pero eso lleva a que mucha gente, yo lo escucho y digo, no, cada cual con lo suyo, pero dice, yo no creo en los talleres porque uno escribe porque le nace. A ver, primero, yo no creo que ningún taller es un motivo de creencia, ¿no? Para creer te vas a la mezquita, te vas a la iglesia, ¿no? Es un tema de me sirve o no me sirve, con lo cual puede ver que haya gente que le sirva y puede haber gente que no le sirva. Claro. A mí me sirvió horrores y lo he recomendado. El taller es literalmente lo que es un taller. Y yo creo que tal vez la idea más romántica que podemos tener, o más romántica o más históricamente, son los talleres donde aprendían los grandes pintores. O sea, ¿dónde aprendió Leonardo? ¿Dónde aprendió Rafael? Siendo aprendices de otros. Aprendieron de otros. Claro. Es decir, aprendes viendo hacer. Por eso a mí me gustaba la dinámica de Casa de Letras, porque los que estaban ahí y comentaban lo que escribíamos o leíamos otras cosas con ellos, claro, con ellas, ¿no? Eran escritores haciendo su escritura y aprendes cómo
sea, si uno ve la historia del Renacimiento, cómo aprendieron Leonardo, Rafael, todos, desde mezclar los tintes, ¿no? Cómo huele. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi madre me enseñó cerámica de niño, que es lo primero en lo que te pasas varios meses a aprender a amasar la cerámica, Claro. amasar el barro. ¿No? Uno cree que ya va a generar, no sé, pues, ¿no? Una cosa tremenda y todavía estás ahí amasando el barro, pues tienes que aprender a amasarlo bien. Claro. Si no, se va a romper. Bueno, yo creo que en el tema de la escritura, algo que puede generar una percepción distinta es, no, pero yo sé escribir. Sí, claro, como un objeto, como un medio de comunicación. Ahora, la escritura artística puede tener cometidos que van más allá de la comunicación o no, también hay literatura que se centra en comunicar bien una historia. Claro. Entonces, para mí el taller ha sido un espacio, sigo haciendo talleres, o sea, sigo yo siendo participante en talleres, sobre todo con gente cuya escritura me desafía. Claro, claro. Hoy en día Internet además facilita eso, ¿no? Entonces he tenido oportunidad de tener talleres con gente muy, muy, muy capaz, que a mí su escritura me desafía. Marina Clos, Mónica Ojeda, Eduardo Ruiz Sosa, escritores que yo los he leído y he buscado, oye, ¿haces taller? Porque Claro. te dan una mirada, te dan un giro, te dan una experticia, que es de oficio, pero que también tiene que ver con, a mí me gusta cómo escribe ella o él, quiero captar algo y a través de la enseñanza vas captando algo. Como... Claro, lógico. Por ejemplo, lo que tú mencionas, que me pareció súper interesante cuando estaba viendo tus entrevistas, era ese tema de que tú, digamos, la persona que te estaba enseñando en ese momento, que te estaba asesorando, te decía, ya, este texto está bien, pero despeínalo un poco, o sea, ¿no? Como que desarréglalo un poco, ¿no? Sí, ¿Puedes contarnos un poquito de eso? No, lo que pasa es, a ver, una cosa que tenemos que todos los peruanos que salimos fuera, creo yo, bueno, ahí tiene que ver un tema con la narrativa peruana desde mi perspectiva de lector. Yo no estudié literatura, no tengo herramientas profesionales. Como lector, yo siento, por ejemplo, que la narrativa peruana en general es menos arriesgada que, por ejemplo, la argentina o la mexicana, pero incluso que la colombiana o la chilena. Y está muy, 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 de una manera una proporción muy grande, concentrada en la poética de contar bien una historia, ¿no? Lo cual es bárbaro, es maravilloso. O sea, en la trama, digamos. ¿Ah? En la claro, trama. entonces por eso en la narrativa peruana las tramas son tan fundamentales. Claro. Hay otras poéticas, ¿no? Hay otras poéticas que, por ejemplo, tienen trama, pero la tienen más como un andamio, ¿no? Como la historia no es no es que yo te quiero contar una historia en realidad, uso una historia para generar una experiencia de lectura la que yo quiera. La historia está más grande, más chica, más larga, más corta, pero no es, digamos, es un andamio. Una cosa no es tan aristotélico decir, ok, acá inicio, desenlace. Claro, claro, pero entonces, por ejemplo, uno puede tener, y a mí me sirvió mucho la experiencia de leer, por ejemplo, autores que yo no había leído, argentinos, por ejemplo, Saer, incluso Netti, que uno dice, no, pero Netti tiene una historia, sí, pero te das cuenta que en el fondo es transmitir una sensación. Yo no digo que no se haga eso en narrativa peruana, pero creo que la narrativa peruana en eso es mucho más contar bien una historia, ¿no? Contarla maravillosamente. Con esa poética puedes hacer obras geniales, Ribeiro, Llosa, Bryce. Claro. Incluso creo que Reynoso es más intermedio en cuanto a poética con otras. Me olvidé de dónde iba. Sí. No, estábamos hablando justamente de eso, del tema de despeinarlo un poquito, de moverlo un poquito. Y entonces todos los peruanos tenemos una prosa, bueno, no sé si todos, pero muy, muy, muy limpia, muy tersa, que te la admira la gente, ¿no? Ay, qué linda, qué tersa. Pero a mí me interesaba hacer algo no tan terso, algo más enredado. Después me di cuenta por qué. Y entonces profesor, tutor, con el que he trabajado muchas veces, hasta ahora también he sido trabajando, José María Brindisi, me decía, despeina un poco, despeina, desalíñala, desordénala. Y bueno, ahora he trabajado más a partir de talleres con otra gente también en esa idea. Y a mí en particular me gusta mucho, hay un tipo de literatura que apuesta por algo más barroco, más desorden, más enredado. El barroco
digamos, si lo definiríamos de manera muy visualmente, de manera muy sencilla, es casi no hay líneas rectas. Claro. ¿Ya? Ahora, si uno piensa en el Perú, es eso, ¿no? Líneas rectas. Bueno, Todo lo sí. hacemos todo lo hacemos volado, ¿no? Sí. La política, la comida, en Todo, fin, la música, todo. todo. Entonces, a mí me llama la atención justamente cuando estoy en Argentina, leer a gente como Perlongue o María Moreno, a Gabriela Cabezón Cámara, que tienen una prosa muy abarrocada. Ujú. Y yo dije, ya, me encantó. Y en Perú, ¿por qué no? Si nosotros somos... Argentina no es un país barroco. Bueno, No. el norte, Tucumán, por ahí la parte andina, pero Buenos Aires, donde eso no es barroco. Claro, En claro. cambio, Lima, Cusco, Arequipa, Chiclayo, un país absolutamente barroco, y no escribimos así. No sé, habría que hacer un estudio de literatura de por qué. En general, cuando converso estos temas, siempre todo el mundo termina remitiéndose a Martín Adán, ¿no? Ahora, estamos hablando de Claro. bastante tiempo. Entonces, a mí me interesa, no creo que sea lo único, creo que hay gente que está explorando también, pero esa anécdota de Despeina tenía que ver con eso. Luego me frustraba porque escribía lo más despeinado que ponía y algún argentino leía y decía, ¡ay, tu prosa tan bonita, tan tersa! Claro, Ya está lo contrario, pues. Entradas ahí como que vamos a moverlo un poquito más. No, de verdad que bien interesante porque ya cuando, digamos, leía tus libros, encontraba así justamente un poquito las claves de lo que tú estabas mencionando, ¿no? Decía, y claro, estos, hasta, por ejemplo, el cuento, el de Darío, Tras la puerta creo que es, ¿no? Darío detrás de la puerta. Sí, me gustó mucho, realmente te felicito porque yo creo que ese cuento, de una manera, no sé cómo decirlo, pero es como yo sentía que estaba ahí, ¿no? En toda la situación, ¿no? Con este personaje además que se encarga de limpiar los hostales, ¿no? Después de lo que pasa en los hostales, ¿no? Después de la acción. Sí, después de la acción, hablando de la acción, ¿no? Porque yo también a la hora que lo leía decía, como que uno cuando empieza a leer, como que estamos acostumbrados justamente al tema de la trama, decimos, ya, entonces lo que viene este chico que le recuerda a su hijo, entonces ¿qué va a pasar? Pero en realidad no pasa mucho, sino más bien es un poco entrar en esta atmósfera, en este personaje, haces un paralelo además también entre, ¿no? Y él está pensando en su hijo, y su hijo que es rebelde y se rebela contra él. Entonces, cuéntame un poquito el proceso de ese cuento, porque me parece muy, muy interesante ese... Bueno, qué bueno que te haya generado el cuento. Ese cuento para mí, de verdad, sí, hay algunos cuentos que para mí personalmente me marcan como un hito o algo. Ese cuento fue en el primero que yo creo que algo de eso hacía antes, pero en ese cuento fue el primero en que explícitamente dije, quiero hacer algo como lo dijo Diego Zúñiga, escritor chileno, estaba haciendo taller con él, me dijo, este cuento, yo le trataba de explicar lo que me interesaba, ¿no? Porque es lo que hace un tallerista, te escucha, ¿no? Y cuando leyó mis primeros borradores de ese cuento, me decía, haz del lenguaje el personaje central. Eso es. Eso me ayudó. Y entonces, claro, uno lee el cuento y te das cuenta que comienza con toda la descripción de cómo limpia, que si la luz así. Bueno, ahí también hay cosas que aprendí en Argentina, el tema de los detalles, ¿no? La literatura está hecha de detalles. En el detalle está la posibilidad de evocar sensaciones y experiencias que pueden ser universales. Patio de Letras con Guillermo Maquiavelo.